Hemos llegado al tercer y último módulo de estas clases introductorias al derecho. Y en este módulo vamos a hablar sobre la legislación en materia de telecomunicaciones. Pero para poder empezar a hablar de la legislación en materia de comunicaciones, primero es importante referirnos a cómo el servicio de telecomunicaciones está considerado dentro de nuestra legislación. Nosotros como Estado hemos optado, al momento de que se emitió la Constitución de 1993, en considerarnos como una economía social de mercado. Eso significa que el Estado ha establecido que sean los particulares, los privados, los que por iniciativa puedan ingresar al mercado para poder generar beneficios. Pero estos beneficios van a tener que ser compartidos con la colectividad a través del ejercicio de la función del Estado. De esta manera se propicia la generación de riqueza en un ambiente liberal de economía, pero sin descuidar el aspecto social de la comunidad. Ahora bien, bajo este esquema se ha reconocido también que existen algunos sectores donde este desarrollo de la competencia entre los agentes no va a poder ser posible debido a ciertas condiciones propias del mercado. Ejemplo, no hay suficientes medios para que todos los privados puedan ingresar a competir. Uno de estos aspectos se vincula al tema de las economías de redes. Nosotros tenemos en nuestro país algunas economías de redes que se tienen que prestar por eficiencia económica bajo el esquema de monopolios. Ejemplo, la red de electricidad, la red de agua y desagüe, y también está ahí vinculada la red de telecomunicaciones. Es impensable para nuestro país, por ejemplo, tener que soportar múltiples empresas que están todas cableando, todas colocando postes, porque eso no es sostenible ni económicamente ni materialmente. Entonces, debido a ese aspecto, es que se pensó en la capacidad del Estado de poder regular estos sectores de economías de red, de modo que se puedan generar espacios en los que se fomenta la competencia entre algunos actores sin descuidar el aspecto material que tienen o las características esenciales que tienen ese tipo de economías en nuestro país. Bajo el régimen de economía social de mercado, el Estado tiene un rol promotor de inversiones, un rol promotor de la competencia. Eso quiere decir que el Estado está ilimitado para poder realizar actividad económica en nuestro país, salvo que esa actividad económica esté permitida o se pueda establecer en ciertas situaciones por necesidad. Entonces, estamos hablando de que el Estado cumple un rol subsidiario en la economía. Y cuando hablamos de rol subsidiario en la economía, no podemos dejar de mencionar cuáles son los requisitos que permiten que el Estado pueda ingresar a participar en la economía. El primero de ellos es que necesita haber una ley, tiene que establecerse, promulgarse una ley que de manera expresa permita que el Estado pueda ingresar en la economía en un determinado sector. Esta ley tiene que establecer cuáles son las razones por las cuales se está permitiendo que el Estado participe. Entonces tiene que haber un alto interés público o una manifiesta conveniencia nacional. No puede ser en cualquier caso. Y finalmente también tiene que establecerse que estas actividades son subsidiarias. Eso significa en ausencia de actividad privada, ya sea de manera absoluta o porque no hay suficientes prestadores de este servicio o de los bienes en el mercado y por lo tanto resulta necesario que el Estado se involucre en la economía y participe. No estamos hablando de una habilitación, estamos hablando de una limitación, porque el Estado siempre se va a encontrar limitado para poder ingresar en el mercado. Solamente se le va a permitir en situaciones muy excepcionales. En el caso de las telecomunicaciones, este servicio ha sido considerado como un servicio público. Ahora, tenemos que establecer de manera previa que en nuestra legislación y nuestra doctrina no se ha establecido de manera uniforme qué constituye un servicio público. Eso significa de que dependiendo de la actividad de que se trate, nosotros podemos estar ante servicios públicos cuando la ley lo haya establecido así. Y en el caso de los servicios de telecomunicaciones, la ley ha establecido que sean considerados como servicios públicos.
Cuando estamos hablando de un servicio público, estamos considerando que el Estado es titular del servicio. No es propietario, es titular. Es el responsable de que el servicio se preste en determinadas condiciones. Por ejemplo, que exista acceso universal al servicio, que se preste de manera regular, que la prestación sea continua, que no discrimine entre los usuarios del servicio. Esto quiere decir que el Estado va a siempre ser un garante de la prestación de los servicios públicos. Y eso también sucede en el caso de las telecomunicaciones. Las normas de telecomunicaciones son bastante antiguas y no han tenido una modificación muy grande a lo largo de los años. Estas normas vienen rigiendo la actividad de telecomunicaciones prácticamente desde el inicio de la concepción de este régimen como un régimen de servicio público como actividad privada. Ahora bien, los servicios de telecomunicaciones se pueden clasificar, por ejemplo, por su utilización y su naturaleza jurídica. En el caso de su utilización, podemos hablar de un servicio público que se encuentra a disposición del público en general a cambio de una contraprestación. También podemos hablar de servicios privados. Eso significa que están establecidos o están dados por una persona natural o jurídica para satisfacer una necesidad propia de comunicación dentro del territorio nacional. Y también podemos hablar de servicios privados o de interés público, también denominados de radiodifusión, tanto la radio como la televisión. Los servicios públicos de telecomunicaciones van a tener preeminencia sobre los servicios privados de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque siempre detrás del servicio público se encuentra la satisfacción de un interés público, de una necesidad colectiva. Y por lo tanto, por esa razón tienen que tener siempre una preeminencia, o sea, tienen que preferirse a los servicios privados. Ahora bien, las normas en materia de telefonía han establecido que las telecomunicaciones constituyen un vehículo de pacificación y desarrollo en las distintas formas y modalidades que pueden tener y se van a regir por la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento. Ahora bien, el Estado también aparece, de acuerdo a la ley, como un promotor para que se pueda generar estos servicios de redes de telefonía. Esto involucra que tiene que facilitar que exista interoperabilidad de las redes en las distintas plataformas de red, la prestación de los distintos servicios y que los usuarios puedan acceder a una multiplicidad de servicios de telefonía. En el caso del artículo 2 de la ley, específicamente, ustedes pueden ubicar que se ha establecido que el servicio de telefonía móvil el servicio de telecomunicaciones en general, es de interés nacional porque permite la modernización y desarrollo de las telecomunicaciones. Cuando se desarrollan los servicios públicos y se desarrolla en particular las telecomunicaciones, nosotros estamos fomentando el desarrollo económico y de la productividad del país. Pero como se trata de un servicio público en los que las actividades normales de competencia no van a ser similares a otros mercados, se requiere el control del Estado. Y ese control se va a hacer a través del organismo regulador que es el OCITEL. El OCITEL es un organismo regulador que conjuntamente con los otros reguladores en el mercado no solamente van a tener una finalidad de regulación del servicio de la prestación, sino también van a tener una función de regulación tarifaria. Es decir, van a ejercer regulación económica de todas aquellas empresas o prestadores de los servicios que se involucran en el sector de telecomunicaciones. Ahora bien, las normas en telecomunicaciones también han establecido que la interconexión de las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones es de interés público y social. De ahí la importancia de que el Estado siempre tenga un rol promotor, facilitador de la existencia de este tipo de servicios. Y el rol que tiene, por lo tanto, el OCITEL como regulador es fundamental para el cumplimiento de esta finalidad. La legislación en materia de telecomunicaciones también ha establecido que las telecomunicaciones en el Perú técnicamente se van a orientar hacia el establecimiento de una red digital integrada de servicios y sistemas. Y para poder comprender un poco qué significan los servicios de telecomunicaciones, podemos utilizar la clasificación que establece o que contiene la ley. Entonces, los servicios de telefonía se pueden
considerar de la siguiente forma, como servicios portadores, teleservicios o servicios finales, servicios de difusión y servicios de valor añadido. En cuanto a la utilización y naturaleza de los servicios de telecomunicaciones se van a clasificar en públicos, privados y de radiodifusión privados de interés público, como ya se había mencionado. Ahora, por la naturaleza técnica de estos servicios, el servicio portador siempre va a ser un servicio público, mientras que los servicios finales pueden ser tanto públicos o privados, al igual que los servicios de difusión y los servicios de valor añadido. Los servicios privados, de acuerdo a nuestra normativa, van a ser aquellos que están establecidos por una persona natural o jurídica para satisfacer estrictamente sus necesidades propias de comunicaciones dentro de nuestro territorio nacional, con excepción de dos condiciones. En primer lugar, donde no haya la capacidad de poder satisfacer el servicio público y por lo tanto ellos entran para poder prestar ese servicio, o cuando estamos ante estados de excepción. Ejemplo, cuando haya una declaración de guerra. En sus diapositivas ustedes van a poder encontrar mayor información sobre las características y contenido de cada uno de estos servicios de acuerdo a nuestra legislación. Así que denle una mirada a esas diapositivas. Las entidades responsables en el Estado en materia de telecomunicaciones principalmente son dos: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el ente regulador, que es OCITEL. Ahora, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al tratarse de un sector, está vinculado, o su responsabilidad principal es establecer políticas generales en materia de telecomunicaciones. Va a otorgar concesiones, autorizaciones y permisos y licencias, va a administrar los recursos escasos, por ejemplo, en cuanto al espectro radioeléctrico, y va a permitir la homologación de ciertos equipos a través de los procedimientos administrativos que establece dicha entidad. Ahora bien, OCITEL no pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es un organismo regulador y por lo tanto su principal función es regular el mercado y supervisar la libre y leal competencia. Precisamente como les había indicado, porque este segmento del mercado no va a tener las mismas condiciones de libertad que tienen otro tipo de mercados o sectores. OCITEL también va a resolver controversias entre empresas operadoras, que va a hacer a través de estos procedimientos trilaterales que los hemos estudiado, va a resolver reclamos de los usuarios y también va a supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión. OCITEL forma parte de la presidencia del Consejo de Ministros y tiene plena autonomía. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hubiera un cambio en el gobierno, el presidente del organismo regulador no va a poder ser cambiado. Las condiciones para la modificación de la persona responsable en el OCITEL se establecen en la ley de los organismos reguladores y son solamente en supuestos muy específicos, como por ejemplo la muerte del regulador, en los que se puede intervenir. Eso le permite dotar al OCITEL de plena autonomía y libertad para poder actuar como un verdadero regulador imparcial que facilite la competencia en el mercado. El sector de telecomunicaciones es probablemente el sector más dinámico que existe en nuestro país, y eso se debe a la innovación y a las tecnologías que son empleadas. Eso ha permitido verificar una evolución de la forma como se prestaban antes, de la forma como se prestan en los servicios de telecomunicaciones a la forma como eran prestados anteriormente. Y por lo tanto, un aspecto que anteriormente era fundamental y era necesario revisar era la interconexión. Cuando hablamos de interconexión, estamos hablando de estos acuerdos y reglas que tenían por finalidad que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones prestados por un operador pudieran comunicarse con los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de otro operador. Es decir, se permitía esta conexión entre los operadores de los servicios y sus usuarios. Lo cierto es que precisamente los avances en la tecnología han hecho que ahora esta interconexión comience a ser dejada de lado, porque va a generarse un desuso, porque ya no es tan útil y ya se establecen otro tipo de mecanismos o formas en las cuales este mercado se va a llevar a cabo. Ahora bien, eso nos genera un aspecto importante que vale la pena que ustedes comiencen a discutir a lo largo de su curso
del curso de extensión universitaria, y es la pertinencia de modificar las normas en materia de telecomunicaciones. Como les había explicado, las leyes en materia de telecomunicaciones y el reglamento no han tenido ni han sufrido muchas variaciones en mucho tiempo y prácticamente permanecen estáticas desde el momento en que fueron promulgadas, con algunas pequeñas excepciones. Considerando que el sector de telecomunicaciones ha avanzado tanto, se ha desarrollado tanto y han pasado tantos años, tal vez merece la pena comenzar a mirar si es que estas normas deberían ser actualizadas para que puedan responder a las necesidades actuales del mercado de telecomunicaciones. Hemos llegado al final de nuestros módulos. Espero que esta información le haya servido. Es una información básica y ustedes van a poder profundizar un poco más en los demás cursos que tienen de este curso de extensión universitaria. Ya saben que tienen aparte material de lectura y las diapositivas para que puedan tener una mayor comprensión de lo que se ha explicado en estos videos, y cualquier consulta también tienen a disposición la plataforma en la que voy a poder atender todas sus observaciones y dudas. Muchas gracias por su atención.